a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en este análisis para trazar la evolución de algo que está súper presente en el mundo occidental, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El plan es explorar desde un ángulo puramente histórico y teológico cómo es que unas visiones místicas privadas allá en la Francia del siglo XVII, cómo terminaron expandiéndose hasta dejar una huella gigante en la arquitectura mundial, la política de Estado y la cultura de miles de millones de personas. Todo esto lo haremos repasando los documentos originales de forma totalmente neutral. Y a ver, piensen en esto. Es una imagen que seguramente hemos visto en casi cualquier lado, ¿verdad? Desde catedrales enormes hasta en la pared de la casa de alguna abuela. Pero, ¿qué significa realmente un corazón físico, envuelto en llamas, rodeado de espinas y a menudo con una cruz encima? Para entender cómo una iconografía tan gráfica y hasta un poco intensa se volvió universal, tenemos que ir más allá de lo obvio y decodificar estos símbolos basándonos directamente en los registros de la Iglesia. Para que no nos perdamos, nuestra ruta de hoy será así. 1. El símbolo y su significado. 2. Las revelaciones en paraílemonial. 3. Los fundamentos teológicos del culto. 4. Las promesas y la expansión. Y 5. De la flor al fruto. Arrancamos de una vez con la sección 1. El símbolo y su significado. Resulta interesantísimo ver cómo cada uno de estos elementos visuales funciona como un lenguaje oculto, un código teológico. Según los textos históricos de esta devoción, las llamas que salen del corazón, ojo aquí, no son un fuego que destruye. Al contrario, simbolizan un amor infinito, apasionado, una caridad que es tan inmensa que simplemente ya no cabe en sí misma. Por otro lado, tenemos esa corona de espinas tan característica. En este contexto, no representa históricamente a la crucifixión, sino que ilustra una queja constante. Es el dolor que causa la frialdad, la indiferencia y los pecados de la humanidad ante ese amor inmenso. Básicamente, es la imagen viva del dolor por la ingratitud. Pasamos a la sección 2. Revelaciones en paralemonial. Y aquí es donde la historia nos lleva al punto exacto donde empezó todo este movimiento moderno. Imaginen el contexto. Estamos en Francia, en el pueblito de Paraílemonial. En solo un par de años, entre finales de 1673 y mediados de 1675, una monja de la Orden de la Visitación llamada Margarita María de Alacoque documentó 3 experiencias místicas muy particulares. Lo fascinante es cómo el mensaje fue evolucionando paso a paso. En 1673, los textos registran una declaración de amor infinito hacia la humanidad. Luego, en 1674, la cosa cambia hacia una queja por ese amor no correspondido, lo que explica las espinas. Y finalmente, en 1675, viene el llamado a la acción, la petición formal de crear una fiesta litúrgica especial para toda la Iglesia, dedicada justamente a reparar ese dolor. De hecho, el momento clave de ese último año, 1675, quedó plasmado en esta cita histórica exacta. He aquí aquel corazón que tanto ha amado a los hombres y que nada ha ahorrado hasta desgastarse y consumarse para testimoniar a ellos su amor. Estas palabras literales se volvieron el pilar, la base absoluta de toda la devoción. En el fondo, el núcleo del mensaje documentado era un requerimiento clarísimo de devolver amor por amor. Y justo ahí, esto dejó de ser una meditación personal de una sola persona y se convirtió en un mandato de culto público. Era la semilla de un fenómeno global. Lo que nos lleva a la sección 3. Fundamentos teológicos del culto. Porque claro, ante algo que crecía tan rápido y de forma tan emotiva, surgieron muchísimas críticas. Algunos decían que esto era puro sentimentalismo. Así que la Iglesia tuvo que intervenir con toda su artillería teológica. En 1956, el Papa Pío XII publicó un documento oficial de muchísimo peso, la encíclica Aurietis Aquas. Ahí se dejó clarísimo que esta devoción requiere nada menos que el culto de latría. Y para quienes no estén familiarizados con el término, en la teología católica, la latría es el nivel máximo de adoración, el que se reserva exclusiva y estrictamente a Dios. ¿Y cuál es la justificación para adorar un órgano? Es súper dogmática. Se adora a ese corazón físico de carne porque, al ser la parte más noble de la naturaleza humana, está unido hipostáticamente, es decir, de manera indivisible y absoluta, a la persona divina. Y esto nos muestra uno de los conceptos teológicos más profundos de esta encíclica papal, la idea del triple amor. Básicamente, el Sagrado Corazón funciona como un puente perfecto,
Por un lado está el amor divino espiritual, ese que es inalcanzable y compartido en la Trinidad, pero por el otro representa el amor humano y sensible, asumiendo que la figura histórica de Jesús tenía emociones, afectos y un cuerpo real. Entonces, este símbolo logra algo increíble. Conecta de forma supernatural una realidad divina que es incomprensible con la experiencia humana más palpable de todas, que es sentir afecto y dolor. Pasemos ahora a la sección 4, las promesas y la expansión. Para entender cómo este culto se hizo tan popular, hay que fijarse en la estructura que se le dio. En los registros históricos se detallan exactamente 12 promesas otorgadas a quienes siguieran esta devoción. Y fíjense que esta claridad casi matemática fue fundamental, le dio un orden increíble. Las promesas garantizaban desde llevar paz a las familias y consuelo en momentos de aflicción, hasta bendecir proyectos o ser un refugio seguro al momento de morir. En una época llena de incertidumbre, todo esto ofrecía a las masas una sensación de seguridad y de esperanza súper clara, casi transaccional. Pero aparte de esas 12 promesas generales, hay otro número que lo cambió todo, el 9. Este número es el centro de lo que históricamente llamaron la Gran Promesa. Esta regla establecía que si alguien comulgaba durante 9 primeros viernes del mes de forma continua y sin fallar, obtenía la gracia de la perseverancia final, o sea, según esta creencia, aseguraba la salvación eterna. ¿Se imaginan el impacto de algo así? Crear un calendario de prácticas tan específico generó una lealtad gigantesca a largo plazo. Aseguró que millones de personas integraran este culto de forma rítmica en su vida mensual, generación tras generación. Ahora, este fenómeno no se quedó solo rezando en las parroquias y conventos. Escaló de forma asombrosa hasta las esferas de poder más altas que puedan imaginar. Para que se hagan una idea de su alcance, existe una carta real del año 1727, escrita nada más y nada menos que por el rey Felipe V de España, dirigida al mismísimo Papa Benedicto XIII. En pleno documento oficial de Estado, el rey de una de las mayores potencias del planeta exige que se celebre oficialmente la Misa del Sagrado Corazón en todos sus dominios. Es una mezcla fascinante, ¿no? El misticismo puro entrelazándose directamente con la geopolítica imperial del siglo XVIII. Y ese lazo con la corona española se volvió todavía más dramático unos años después, en 1733. Aparece en escena Bernardo de Hoyos, un joven teólogo jesuita que escribe haber recibido un mensaje directo, un mandato espiritual que decía: «Reinaré en España y con más veneración que en otras partes». Bueno, esa sola frase funcionó como dinamita. Le dio a España, y por extensión a sus inmensos territorios en América Latina y Filipinas, un sentido de misión excepcional. Fue el gran catalizador que hizo que esta devoción cruzara los océanos y se arraigara profundamente en todo el imperio. Toda esta expansión increíble también dejó una huella colosal en el mundo físico. Un ejemplo perfecto de esta arquitectura monumental es el templo expiatorio del Sagrado Corazón, allá en lo alto del monte Tibidabo, en Barcelona. La historia cuenta que en 1886, unos ciudadanos le regalaron esos inmensos terrenos a Don Bosco para evitar que se construyera algo antirreligioso en la colina. Para 1902, se colocó la primera piedra de este grandioso proyecto neogótico. Su construcción tardó décadas, terminando por fin en 1961. Un dato súper curioso: ese mismo año, el Papa Juan XXIII elevó el lugar a basílica y literalmente iluminó el gigantesco Cristo de bronce usando un control remoto desde el Vaticano. Una muestra clarísima de cómo el culto redibujó por completo el paisaje urbano. Y llegamos a la recta final. Sección 5. De la flor al fruto. Los estudiosos y las fuentes católicas contemporáneas hacen una comparación súper poética para explicar la evolución moderna de esta imagen. Utilizan la metáfora de la agricultura, la flor y el fruto. Históricamente, el Sagrado Corazón vendría siendo la flor, una devoción más íntima, hacia adentro, enfocada en pedir amor y reparar las ofensas. Pero siglos después surge otra devoción muy interrelacionada, la de la Divina Misericordia, caracterizada por los rayos que salen del corazón. Y a esta la consideran el fruto. ¿Por qué? Porque esta última ya no se queda solo en la reparación interna, sino que exige que ese amor se convierta en compasión activa y real hacia el prójimo. Es un paso evolutivo genial, pasando de la pura contemplación personal a la acción compasiva exterior. Entonces, para cerrar este análisis, resulta casi increíble hacer una pausa y reflexionar sobre todo esto. ¿Cómo es posible que unas experiencias místicas privadas, documentadas por una sola persona en un monasterio escondido en la Francia del siglo XVII, lograran saltar tan lejos? Hablamos de un fenómeno que generó encíclicas papales, que movilizó a monarcas,
que inspiró la construcción de inmensas basílicas y que moldeó las costumbres de miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Es verdaderamente un testimonio elocuente y fascinante del inmenso poder transformador que tiene la iconografía humana y la creencia a través de la historia. Gracias por acompañarnos en esta exploración.